nos metemos en un tema, bueno, un terreno que a veces se evita, ¿no? Pero que es vital en la pareja. Esa relación compleja entre el dinero y cómo nos comunicamos. Vamos a explorar juntos algunas ideas, estrategias que vienen de material centrado justo en eso, en fortalecer esas conexiones financieras. Que suelen ser tensas, sí. Exacto. Porque, seamos sinceros, hablar de plata casi nunca es solo sumar y restar. Uf, para nada. Está lleno de historias personales, miedos, sueños, emociones sobre todo. Totalmente. Y por eso, pues no es raro que sea fuente de malentendidos, de conflictos, a veces fuertes. Ujú. La pregunta es, ¿cómo algo tan práctico, tan numérico, genera tanta fricción? Ok, vamos a desempacar esto, a ver cómo navegarlo mejor. Es que toca fibras muy, muy sensibles. Y la relevancia es, bueno, es innegable. Fíjate, es algo que se ve mucho. Las broncas por dinero, y más importante, cómo se manejan esas broncas, Ajá. están entre las causas principales de separación. Ahí, junto con la falta de comunicación en general, o bueno, la infidelidad. O sea que no es un tema menor. Para nada. Es un pilar de la estabilidad de la pareja, digamos. Entendido. Entonces el objetivo de esta exploración es doble, ¿no? Por un lado, entender qué hay detrás de esas peleas por plata. ¿Cuál es la raíz? Exacto. ¿Qué hay debajo? Y por otro, claro, encontrar herramientas prácticas, estrategias que sí funcionen para que esas charlas, que hay que tenerlas, Sí o sí. pues sean más constructivas, menos dolorosas y ojalá hasta productivas para el proyecto de vida juntos. Ujú. Podríamos empezar por ahí, por esas frases típicas, ¿no? Esos reclamos que suenan tanto en las parejas cuando hablan de dinero. Claro. Las que duelen. Esas, como, nunca me dices en qué gastas, o es que tus prioridades no son las mías, Uf, esa es clásica. o esa sensación de, siento que yo aporto más a la relación, económicamente hablando. Sí, sí. Frases con una carga tremenda. Muchísima. Y lo fascinante aquí es que esas frases, aunque hablen de dinero, en realidad son como la punta del iceberg. Ajá. ¿Qué revelan entonces? Pues lo que señalan son posibles grietas más profundas en la relación. ¿Cómo cuáles? Mira, pueden indicar falta de confianza. Y no solo en lo financiero, ¿eh? Confianza en general. Claro. O una comunicación que no está funcionando bien, donde no se dicen las cosas claras, las necesidades, las expectativas. Entiendo. También puede ser una percepción de injusticia, De injusticia, de que no hay un balance, que no se sienten como un equipo. como si fueran rivales. Exacto, como adversarios silenciosos. El dinero, en ese sentido, actúa como un revelador, ¿sabes? Un síntoma de cómo está la salud de la pareja en general. Esa perspectiva lo cambia todo. Si la raíz no es solo el billete, sino la confianza, la comunicación, la justicia, entonces las soluciones tienen que ir por ahí. Justamente. Y aquí vienen las buenas noticias, ¿no? El material que estamos viendo dice que sí se puede hablar de dinero sin que termine en batalla campal. Definitivamente. Propone algunas claves prácticas. A ver, ¿cuál sería la primera? La primera, fundamental, transparencia total. Ok, transparencia. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Va más allá de no ocultar cosas. Implica compartir de forma activa, regular, los datos importantes. Ingresos, gastos. Ingresos, gastos fijos, los variables, deudas si las hay, ahorros. Poner todo sobre la mesa. Suena lógico, pero a veces cuesta. Claro que cuesta, pero es la base para construir confianza financiera. Sin eso es muy difícil. Y aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Porque a veces no es por querer engañar. Exacto. Muchas veces la resistencia viene de miedos. Miedo a que te juzguen, a perder tu espacio, tu autonomía. Aquí te controlen. También. Superar eso, poner las cartas sobre la mesa, es un acto de vulnerabilidad, sí, pero fortalece mucho el vínculo. Ok, transparencia. Pero ¿cómo se hace bien? Ajá, buena pregunta. No se trata solo de tirar números, de abrumar al otro con extractos bancarios sin más. No, claro. La transparencia efectiva necesita diálogo, compartir las cifras y hablar de lo que significan para cada uno, las preocupaciones, las esperanzas que hay detrás de esos números. Entiendo. Contexto. Eso. Sin esa conversación, la información sola puede hasta generar más ansiedad o malentendidos. Se trata de entenderse mutuamente, no solo de saber cuánto hay o cuánto se gasta. Vale.
No solo mostrar, sino conversar sobre lo que se muestra. Clarísimo. Y la segunda clave, La segunda es definir objetivos comunes. objetivos comunes. ¿A qué te refieres? A que muchas discusiones se quedan en lo chiquito. En si gastaste en ese café o yo en esa suscripción. Sí, las peleas por pequeñeces. Esas. La propuesta aquí es levantar la mirada, juntos. ¿Cómo? Sentarse y pensar. ¿Qué queremos lograr como equipo con nuestro dinero? ¿Comprar una casa? Un viaje. Ese viaje soñado, salir de deudas y respirar tranquilos, ahorrar para la educación de los hijos, si los hay. Enfocarse en lo grande. Exacto. Enfocarse en esas metas compartidas cambia la dinámica por completo. ¿En qué sentido? Pues que la conversación deja de ser una auditoría mutua, ¿sabes? Sí, de fiscalizarse el uno al otro. Y se convierte en planificación conjunta. Fomenta el nosotros, construir algo juntos. Me gusta eso. Cambia la energía. Totalmente. Porque ya no estás defendiendo tus gastos pasados o criticando los del otro. Estás pensando en cómo llegar juntos a esa meta que ambos quieren. Deja de ser un juego de si tú ganas, yo pierdo. Justo, se vuelve un proyecto compartido. Y además, ojo, definir esos objetivos obliga a hablar de valores. ¿Qué es importante para nosotros? Seguridad, experiencias, Libertad financiera. lo que sea. Alinear el dinero con esos valores le da un propósito mucho más fuerte. Tiene todo el sentido. Alinear dinero y valores a través de metas comunes. Ok. Transparencia, metas comunes. ¿Cuál es la tercera clave? La tercera es establecer roles y acuerdos financieros claros. Vale, la logística del día a día. Exacto. Una vez que hay transparencia y metas, toca definir cómo vamos a manejar la plata, quién paga qué, cómo cubrimos los gastos comunes. ¿Y hay una forma correcta de hacerlo? Pues el material dice que no hay una fórmula mágica universal. Ah, ok. Algunas parejas juntan todo, otras tienen cuentas separadas y un fondo común. Unas van 50-50, otras proporcional a lo que gana cada uno. O por áreas. Tú la hipoteca, yo la comida. Exacto. Lo importante no es el método en sí, Entonces, ¿qué es lo crucial? que el acuerdo sea explícito, que se haya conversado y sobre todo que los dos sientan que es justo y equitativo para ustedes, para su situación. Y que se pueda revisar, supongo. Importantísimo, que sea revisable, porque las cosas cambian, los ingresos, los gastos, las prioridades. Claro. Y ese punto de la percepción de justicia es fundamental. Lo que es justo para unos no lo es para otros. Depende de cada pareja. Totalmente. Por eso hay que hablarlo. Un acuerdo que se asume, pero no se habla, rara vez funciona a largo plazo. Y tener claridad en quién paga qué, me imagino que evita muchas discusiones tontas. Muchísimas. Reduce la fricción diaria. Elimine esa ambigüedad, esos resentimientos silenciosos que se van acumulando. Es como crear un sistema operativo financiero que les funcione a ustedes. Ok, entonces, transparencia total, definir objetivos comunes y tener acuerdos financieros claros y justos. Suena bien, suena lógico. Ujú. Pero llevarlo a la práctica con la rutina, las emociones, no siempre es fácil. ¿Qué más podemos hacer para implementarlo? Ahí entra algo clave, el contexto de la conversación. Si conectamos esto con el panorama general, la forma en que se tienen estas charlas es tan importante como de qué se habla. El cómo y el cuándo. Exacto. El material insiste mucho en elegir el momento adecuado. O sea, no en medio de otra pelea. Nunca. Ni cuando uno está cansado, estresado, apurado. Buscar un momento tranquilo. Sí, un espacio tranquilo, sin interrupciones, donde ambos puedan estar presentes de verdad. Y quizás lo más importante, la actitud. ¿A qué te refieres? A entrar a la conversación con ganas de escuchar para entender. No solo para responder o para defenderte. Escucha activa, empatía. Eso mismo. Intentar ponerte en los zapatos del otro. Validar sus preocupaciones, aunque no las compartas del todo. En lugar de acusar, preguntar. Exacto. Preguntas como, ¿puedes contarme más por qué esto es importante para ti? ¿O qué es lo que más te preocupa de nuestra situación? Esas preguntas abren puertas. Las acusaciones las cierran de golpe. Crear un espacio seguro para hablar de algo que es vulnerable. Tiene sentido. Ujú. Oye, ¿y había algún ejemplo práctico en el material? ¿Algo que ilustre cómo funcionan estas claves en la vida real?
Sí, había uno muy bueno, muy ilustrativo. A ver, cuenta. Era una pareja, donde las discusiones por dinero eran, bueno, el pan de cada día, muy desgastante. ¿Cuál era el problema? El patrón era este. Él sentía que ella gastaba mucho, como impulsivamente, en ropa, accesorios. Lo veía como un derroche. Ajá. Y ella, por su lado, sentía que él se gastaba un dineral en tecnología, en el último gadget, cosa que ella veía innecesaria. El clásico reproche mutuo. Exacto. Cada uno resentía los gastos del otro y se lo echaban en cara constantemente. Un círculo vicioso de conflicto. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues aplicando estas claves, se sentaron juntos, diseñaron un presupuesto detallado, fueron transparentes con ingresos, gastos fijos. Primer paso, transparencia. Exacto. Definieron metas de ahorro conjuntas. Segundo paso, objetivos comunes. Ajá. Pero el cambio real vino con un acuerdo específico dentro de ese presupuesto. ¿Cuál fue? Decidieron asignar una cantidad fija de dinero cada mes, la misma para los dos, a una categoría que llamaron algo así como gustos personales o dinero para caprichos. Interesante. ¿Y cuál era la regla? La regla era simple. Cada uno podía gastar esa suma en lo que quisiera, sin dar explicaciones, sin rendir cuentas al otro. Libertad total dentro de ese monto. Total. Si él quería el dron nuevo o ella la cartera de moda, usaban su asignación personal. Y punto. ¿Y funcionó? ¿Cuál fue el resultado? Una disminución drástica, decían, de las peleas por dinero. La tensión sobre esos gastos individuales casi desapareció. ¡Wow! Sí. Analicemos por qué funcionó tan bien. ¿Qué crees tú? Bueno, primero creo que es clave que no se basó en prohibir o controlar. Nadie le impuso al otro en qué podía o no gastar su dinero personal. Se respetó la individualidad. Exacto. Respetaron la libertad de elección, pero dentro de unos límites que acordaron juntos. Segundo, fue un acuerdo explícito. Lo hablaron, lo co-crearon, no fue algo impuesto. Y tercero, me imagino que protegía las finanzas generales. Claro, el presupuesto general aseguraba que lo importante, los gastos esenciales, las metas de ahorro, estuviera cubierto antes de asignar plata a los gustos personales. Protegieron la estabilidad de la pareja. Ujú. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre ese equilibrio delicado. Entre lo individual y lo compartido. Justo eso, entre la autonomía financiera de cada uno y el proyecto de vida juntos. ¿Cómo hacer que convivan bien? ¿Y qué sugiere el ejemplo? Pues sugiere que la clave está en hablarlo claro, en llegar a acuerdos concretos que definan los espacios, qué es tuyo, qué es mío, y fundamentalmente qué es nuestro y cómo lo cuidamos juntos. No es negar lo individual, sino integrarlo. Exactamente. Integrarlo dentro del marco de la pareja de una forma que funcione para ambos. Qué buen ejemplo. Es potente porque muestra que no hay que eliminar los deseos personales, sino encontrar una forma acordada y transparente, De manejarlos. una forma que le sirva a esa pareja en particular. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Relación, ¿no? Sí, podemos. Podemos dejar de verlo como un campo minado inevitable Ajá. y empezar a usarlo como lo que puede ser, una herramienta. Una herramienta poderosa para planear juntos, para alinear lo que valoramos y para construir activamente ese futuro que queremos compartir. Me encanta esa idea. El dinero, que a veces divide tanto, si lo manejamos con comunicación, con transparencia, con acuerdos, puede volverse un pegamento, algo que una y que ayude a alcanzar sueños en común. Totalmente de acuerdo. Y es vital recordar, creo yo, que el valor real no está solo en cuántos ceros hay en la cuenta, o en si el presupuesto cuadra al centavo. ¿Dónde está entonces? El verdadero tesoro está en la calidad de la comunicación que rodea esos números. Está en la confianza que se construye o se destruye. En esas charlas, en la capacidad de ser empáticos con la mirada del otro, con sus preocupaciones, aunque sean distintas a las nuestras. En el compromiso de ser equipo. En eso. En el amor y el respeto con que se enfrentan los desafíos financieros, sean grandes o pequeños. Ahí está el valor real. Qué importante recordarlo. Y quizá, como una reflexión final, algo para que cada quien explore, más allá de hacer números o poner reglas. Ajá.
Podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo cultivar activamente esa empatía financiera en el día a día, en lo cotidiano? ¿Cómo mantener la curiosidad? Eso, la curiosidad por entender la relación de mi pareja con el dinero, sus miedos, sus anhelos, su historia, incluso fuera de las charlas formales sobre el presupuesto. Pequeños gestos. Quizás, tal vez en esos pequeños gestos de comprensión, de validación diaria, resida otra clave importante para fortalecer no solo las finanzas, sino el vínculo afectivo en sí. Una muy buena reflexión para cerrar.